Vamos a estar recorriendo varias áreas que contaron en el tercer piso de este edificio. No sé si alguna vez alguno de ustedes o alguna se habrá acercado a un espacio de memoria, o donde haya funcionado un centro clandestino durante la dictadura, pero les cuento, había como dos partes fundamentales, dos células o dos unidades básicas del funcionamiento de los centros clandestinos. Sí, una parte para el cautiverio y otra parte para los interrogatorios bajo tortura. ¿Sí? Lo que vamos a notar, y lo que van a poder ver, es que acá hubieron más áreas, ¿no?, que se montaron. No sabemos bien si por las condiciones materiales del edificio, por el lugar en el que se encontraba, si era porque dependía de la Marina, o bien por qué, pero lo que sí sabemos es que encontraron en este lugar un espacio para suplir o cumplir ciertas necesidades que tenían los oficiales y así poder destinarles un lugar específico. ¿Sí? Por eso fue que vamos a estar pasando por la parte de capucha, que era la parte del cautiverio, pero también vamos a estar pasando por el sector para las mujeres embarazadas, un sector al cual se le llamó pañol, que era donde se guardaban las cosas que le robaban a las personas cuando eran detenidas desaparecidas en sus casas, y por otro lado un sector que se llamó pecera, que fue donde obligaban a algunos de los detenidos desaparecidos a trabajar de manera esclava con la elaboración de ciertos artículos periodísticos o la traducción de algunos otros, y todo lo relacionado con un trabajo forzado de carácter intelectual, si se quiere. ¿Sí? Entonces vamos a estar recorriendo esas partes. Venga, vamos por acá. Esta parte, como bien les dije, ¿sí?, encapuchados, esposados, engrillados, todo el tiempo, ¿no? Bueno, 2 metros 70 centímetros más o menos, y permanecían ahí acostados sobre la colchoneta, y en los costados tenían unas tablas de madera, unos tabiques de madera, y tenían los árboles de esta altura por la rodilla, para que justamente para impedir, ¿no?, el contacto fácil entre secuestrados que estaban acostados unos al lado de los otros, pero también que no fuesen tan altas las tablas para que los oficiales, a la hora de hacer sus guardias y caminar por el pasillo, pudiesen ver a la distancia qué era lo que estaba sucediendo más o menos en cada una de las cuchas y que estuviese todo en orden. ¿Sí? Las condiciones, habrán notado que desde que subimos acá se y el tendido eléctrico
y estaba prendida las 24 horas, por lo tanto también causaba interrogatorios bajo tortura. Esos interrogatorios duraban lo que tenían que durar y luego eran subidos hacia casa del tercer piso y permanecían en esta parte hasta que eran trasladados, ¿no? Recordando lo que significa ese traslado, eran liberados, o sea, los dejaban salir del centro clandestino, o eran designados a trabajar en alguna de las áreas del trabajo forzado, que esas personas generalmente solían dormir más cerca de donde eran estas partes, ¿sí? O más cerca de Pecera, que lográbamos ir para allá, o más cerca del sótano, que era otro de los lugares donde se hacían nuestro trabajo, ¿sí? Pero convengamos que la mayor parte del paso de las personas por los centros clandestinos de detención, bueno, se encontraban en la parte del cautiverio, ¿sí? Por eso tiene un rol fundamental en ese sentido a la hora de la deconstrucción de esas personas, ¿sí? No sé si alguien quiere acotar algo. Yo. Traía mujeres embarazadas acá, ¿no? Sí. Las mujeres embarazadas estaban acá en la parte de Capucha hasta más o menos su 7º o 8º mes de embarazo, y el último tramo las llevaban a pasarlo al sector especial para embarazadas. Sí, pero todo el resto del tiempo, digamos, que estuviesen embarazadas, estaban acá en la parte de Capucha. ¿Era igual de tratada que los demás? ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? ¿No tiene comentario? ¿No? Bueno, vamos a ir ahora hacia la parte de embarazadas. La parte de atrás, sí. Estoy haciendo un tour. Mamito. Con la vida que cuesta. Fueron áreas que, bueno, como fueron específicas y designadas, y que lo comenté hacia abajo, estuvieron a partir de 1977, ¿sí? Un año después de que iniciara el funcionamiento dentro del centro clandestino, ¿sí? Al inicio de esta parte eran 2 salas, ¿sí? En la que estamos algunos de nosotros acá, y la otra que estaba ahí enfrente, y no sabemos bien cuándo fue, en qué año, que se partió aquella a la mitad y terminó una carta que sus hijos iban a ser devueltos a sus familias, ¿no? Que iban a ser llevados por sus abuelos, y por lo tanto necesitaban una carta que justificara en cierto punto, ¿no? Que ese bebé apareciese en las puertas de esas casas, y no que estén con sus madres, pero bueno, bien sabemos que en realidad no fue así y que los bebés que nacieron en ese lugar fueron apropiados por integrantes de la Marina, por integrantes del Ejército. 12 de esos bebés que nacieron acá, ¿sí? Ya sea porque fueron liberados junto con sus madres, que Me da vergüenza grabar. ¿Viste cuando te dicen que no hagas algo y lo haces? Como es. Antes que existía un inmueble propiedad de los padres del teniente Radici, donde yo podía trabajar. Exactamente en diagonal de esa casa habitaba un primo de Radici, de alias Barleta, una persona canosa, de ojos verdes, de cejas negras, que está respecto a tener cosas que no tuviesen antes, sino más bien buscaban generar de nuevo cierto impacto psicológico, ¿no? En las personas que se encontraban secuestradas en este centro clandestino de detención, teniendo en cuenta de el momento o ese encuentro entre estas personas en este lugar con sus afectos y efectos, ¿sí? Hay un testimonio que cuenta, bueno, algunos de los secuestrados tenían la tarea, ¿no? De ordenarlo, de doblar la ropa, de acomodar las cosas, de prolijarlo en cierto punto, y cuenta que mientras estaba doblando la ropa encuentra el delantal de la hija del jardín, que claramente no tenía ningún sentido que estuviese acá, porque los militares, los oficiales que estaban acá de la Marina, no necesitaban un delantal del jardín, claramente, pero bueno, la idea era justamente generar, ¿no?
este es uno de los ejemplos, digamos, que demuestran el verdadero motivo de la existencia de esa parte de pañol, ¿sí? Y esta parte en la que estamos ahora, todo esto fue la parte de pecera, que los paneles están dispuestos de esa manera porque buscan simular en cierto punto como afectar la forma, intentan ser similares a cómo era la disposición de este lugar en ese momento, que eran como una suerte de cabinas, de oficinas. Imagínenselo así, como unas oficinas que se habían montado acá, que tenían más o menos hasta esta altura de aglomerado. Y después hacia arriba, de acrílico, para que justamente los oficiales pudiesen controlar qué era lo que estaban haciendo las personas secuestradas que habían sido destinadas a trabajar de manera esclava, haciendo trabajos de redacción. Y entonces, a este centro clandestino de detención, ¿sí? En primer lugar, porque era, como bien estuvimos hablando antes, el espacio donde se encontraban las salas para los interrogatorios bajo tortura, que era el primer paso de este centro clandestino de detención antes de ser subido hacia el tercero de la parte de campo, ¿sí? Y el último, porque funcional a esas salas de tortura se encontraba la enfermería, que también tenía este rol de justamente ser el lugar en el cual se les aplicaba este pentotal o pentonaval previos a ser trasladados, ¿sí? Por eso decimos que cumplía esta doble funcionalidad. Por otro lado, este playón en el que estamos nosotros y nosotras ahora no es el que aparece en los testimonios de las personas, porque esta escalera por la que vamos a bajar en realidad fue inaugurada en 1982 y por lo tanto no estuvo durante la mayor parte del funcionamiento del centro clandestino y no aparecen los testimonios de los sobrevivientes, ¿sí? Entonces este playón no tenía como un acceso rápido y fácil hacia el sótano. Era usado más bien el que está del otro lado, después lo vamos a ver cuando subamos, con el inicio que damos. Este es el avión Skybar matrícula BEA 51. Tenían a veces francos, ¿sí? Les permitían salir de este lugar a visitar a sus familias, ¿sí? O sea, no es que les salían a la puerta y los dejaban salir, los llevaban, ¿no? Y en esas visitas Víctor se llevaba estas quintas fotos y las escondía en su casa. Cuando termina la dictadura, él sigue siendo perseguido, por supuesto, porque fue el detenido desaparecido que más tiempo estuvo, 4 años estuvo, entonces había un montón de cosas, lo perseguían, lo extorsionaban, lo amenazaban. Pero no sé si vieron la película Argentina 1985, bueno, hay un momento en el que una persona se acerca al trasera y le da Darín, en la película, y le da una serie de fotos. Bueno, era Víctor Basterra, ¿sí? Le da todas estas piezas en el sentido gracioso, pero como casualidad, las personas que están retratadas en ese negativo están todas desaparecidas al día de hoy, ¿sí? Lo cual da o aporta ciertas certezas a los familiares de ellos y ellas, teniendo en cuenta que
para saber, ¿Eh? No veo nada. trata particularmente los crímenes cometidos acá en Santa Fe, ¿sí? Ahora pongo el video, creo que ya es importante contexto. Declara ser abierto el acto la causa número 13 contra las siguientes personas: General Almirante Rafael Macera, Almirante Rafael Macera, También aquí tenemos que sea la justicia. He firmado los decretos con rigor con muchos militares. ¿Puede usted por el derecho de prestar declaración indagatoria o de negar que haya error? Los juicios por la verdad son un procedimiento alternativo para buscar un camino hacia Decláranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. Los que estén por la afirmativa llegan a ser marcados su voto. Estamos votando el que en particular resulta afirmativo. A la pena de reclusión perpetua, inhabilitación. una práctica sistemática generalizada de retención. ¿Eh?